Entrevista en el segundo bloque de nuestro programa Emprender es Clave. Recordarles nuestro Twitter, hashtag Emprender es Clave, para que nos escriban, manden preguntas, comentarios y los vamos a sacar al aire. Y como siempre, a través de streaming, ahí están nuestras camaritas, nos pueden ver a través de www.radiolaclave.cl. Y estamos con Diego Berríos. Él es abogado, socio, director de IUS. Él es contador y abogado, tiene un diplomado en gestión y planificación tributaria en la USACH, también un diplomado en reforma tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y asimismo fue abogado de la Tesorería General de la República. Y con él queremos abordar desde la óptica contable y tributaria la encrucijada de las pymes a la hora de decidir crecer, buscar estrategias para incentivar el crecimiento interno de la compañía, lo cual implica entender la famosa 14 TER, ¿cierto? Que tiene que ver con la reforma tributaria. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Hola, Eduardo. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias por venir al programa. Estábamos fuera de micrófono, te comentaba que en algún programa algo se mencionó de la reforma tributaria y del 14 TER y cómo le afecta para bien o para mal a las pymes. Así que es un tema muy contingente, sobre todo ahora que viene cambio de gobierno. Ya se está hablando, ¿cierto?, de ver qué es lo que está pasando con la reforma tributaria, la reforma laboral. Así que nos viene muy bien que nos cuentes un poquitito de qué se trata la 14 TER para los que no saben de qué se trata. Bueno, 14 TER hay que entenderlo como un beneficio, de hecho es un beneficio tributario para las pequeñas y medianas empresas. Tiene dos aspectos centrales, o tiene tres, pero hay dos principales en los que nos tenemos que concentrar. El primero es el régimen simplificado de tributación, ¿ya? Y como régimen simplificado apunta a las empresas pequeñas, le elimina algunas cargas de llevar contabilidad completa y de llevar algunos otros registros, y le simplifica la forma en que deben determinar y pagar sus impuestos. Y por otro lado está un beneficio tributario en dicho artículo que tiene que ver con las empresas del régimen general, de las 14A y 14B, que son el régimen general, es decir, renta atribuida y semi-integrado. Para estas, cuando no superan el límite de venta de 100.000 UF, existe un beneficio tributario en la ley, en ese artículo 14 TER, que les permite rebajar la base imponible del impuesto en un 50% con un límite de 4.000 unidades de fomento. Entonces ese es un beneficio para las pequeñas empresas en la medida que mantengan reinvertidas las utilidades que producen, ¿ya? Pero en el régimen simplificado del 14 TER, que tiene que ver con llevar un registro de ingresos y egresos y de compra y venta y de caja, esto tiene de bueno y de malo. De bueno porque es simplificado en la medida que elimina todas esas cargas, y de malo porque es complejo de todas maneras, ¿ya? Hay que ver qué ingresos se consideran, qué ingresos no se consideran, qué egresos se consideran, cuáles no se consideran, y entonces en esa suma y resta es donde se encuentran algunas complicaciones. Y el otro problema que existe es a la hora de decidir crecer. Esto es lo que se preguntan algunos expertos. ¿Hay problemas a la hora de decidir crecer? Es decir, reinvierto en mi empresa, mantengo las utilidades reinvertidas, vendo más, y entonces no es tan simple. Parece que los empresarios o la pequeña empresa no está mirando tanto los impuestos al momento de crecer. Es decir, si yo tengo la alternativa de vender más, voy a vender más, aun cuando eso signifique que tengo que salir del régimen, y buscaré otra alternativa de financiar los impuestos, pero siempre voy a querer crecer más. Eso es lo que uno tiende a creer, ¿ya? Oye, para explicarlo lo más simple posible, Diego, y ayúdanos para que los auditores entiendan de la mejor forma posible. Cuando estamos hablando de los regímenes, que fue una gran polémica, ¿cierto?, a raíz de la nueva reforma tributaria, ¿cierto?, de a cuál acogerse y a cuál no, explica a la gente en forma clara, porque por un lado, las empresas cuando tienen utilidades, ¿cierto?, tienen que pagar impuesto a las ganancias. Claro. Por otro lado, los socios de las compañías, cuando hacen retiros, ¿cierto?, también, dependiendo del monto del retiro,
y hay rangos que sabemos que, por ejemplo, a mayor rango va aumentando el impuesto porque estamos hablando del global complementario, por ejemplo. Y hay algunas cosas que se netean y otras que no se netean. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de 100.000 UF, que estamos hablando de ventas anuales de 100.000 UF, ¿cierto? Es un tamaño bastante considerable en términos de que los emprendedores y muchas pymes están por debajo de ese nivel de facturación. Explícale, por ejemplo, a la gente lo más simple posible cuál es este proceso para que la gente entienda, agarrándonos de lo que tú dices. Oye, ¿crezco o no crezco? ¿Qué pasa con los impuestos? Te lo voy a explicar bien simple. Hay dos regímenes, ¿ya? Voy a partir por el 14A, que es el de renta atribuida. La empresa paga los impuestos que corresponden de acuerdo con la regla de determinación de impuestos de la empresa. Entonces, mi empresa 14A va a determinar su renta y va a decir que gané 100 millones de pesos de utilidad. Desconté los gastos, mi utilidad es 100 millones de pesos. Eso es lo que va a pagar un impuesto de un 25%. Esta renta que produjo la empresa, en el mismo ejercicio en que se produjo, el ejercicio es de un año comercial. Correcto. Y se declara al año siguiente, ese es el año tributario, ¿ya? En abril se declara el año anterior. Esos 100 inmediatamente deben atribuirse, como si lo hubiese percibido, a los socios. Entonces, si tiene 2 socios, 50 millones cada uno. Y el impuesto que pagó la empresa va a ser un crédito para el impuesto global complementario de esos socios. Ese es el impuesto que pagan los socios, que son personas naturales con domicilio o residencia en Chile, ¿ya? El 14 ter lo que permite, el 14 ter letra C, es rebajar la base imponible de la empresa, para que la empresa baje esos 100 a 50, en el ejemplo, ¿ya? Entonces ahí va a distribuir 25 para cada socio, en el ejemplo, ¿ya? Pero el modelo del 14A funciona así. Después de que paga el impuesto a la empresa, la persona natural de su dueño va a atribuirse esa renta a su global complementario con todas las otras rentas que produzca y se va a ubicar en una tabla que tiene un límite de pago de impuestos del 35% para este año, ¿ya? Entonces va a utilizar el 100% del impuesto que pagó en su parte de utilidades la empresa para él, ¿ya? Y en el 14B, que es el semi-integrado, va a ocurrir lo mismo, pero no se va a atribuir, o sea, va a pagar la empresa el impuesto, pero no se va a atribuir la renta de la empresa, sino que una vez que la retire, y ahí tú hablabas de los retiros, pero eso es para el 14B, antes el régimen general era así, hoy día Correcto. No, hoy día sí, o sea, también es el régimen general el 14B, el régimen por defecto, pero cuando haga retiros, ese socio o los socios, ahí él va a incorporar esa utilidad en su impuesto global complementario. Si no hizo retiros, no lo va a incorporar y va a postergar la tributación de sus impuestos personales. Exacto. Pero si hace retiro, va a utilizar el crédito, el 100% del crédito que pagó la empresa en su impuesto, descontando. Eso quiere decir que sea un crédito, descuento con ese impuesto, mi impuesto personal. E inmediatamente va a tener que restituir una parte del crédito que utilizó, que es el 35%. Con eso aumenta el impuesto que originalmente debía pagar, que no ocurre en el régimen 14A. Por lo tanto, para un régimen o para una empresa que decide reinvertir sus utilidades sin retirarlas, parece ser que este modelo es más atractivo, porque no voy a llevarme al impuesto global complementario las utilidades hasta que las retire. Exacto. ¿Ya? Y en ambos regímenes se puede aprovechar el beneficio del 14 ter, es decir, que van a bajar la base imponible de la empresa en la medida que permanezcan esas utilidades acumuladas en la empresa. En el 14A, ese beneficio resulta mucho más claro de entender, ¿ya? Porque como se atribuye inmediatamente el impuesto, voy a pagar impuesto por la mitad de las utilidades, me voy a atribuir la mitad de la renta. Pero si me decido retirar esa utilidad en el 14A, ahí entonces voy a tener que restituir el beneficio. Es decir, voy a tener que pagar yo como global complementario la diferencia de impuestos sin crédito, porque no pagó en la empresa el impuesto. Oye, y en tus asesorías con los clientes de usted, ¿qué es lo que han estado observando ustedes? ¿Hay algún indicador de cómo se está moviendo la gente en términos generales? Mira, lo que nosotros hemos observado es que con cada contribuyente hay una historia distinta. Entonces hoy día el sistema te obliga a mirar todas las circunstancias que rodean tu negocio.
Es decir, cuánto vendo, cuánto estoy destinado a vender, cómo van mis utilidades, cómo van mis pérdidas, cuánto yo como contribuyente percibo de otras fuentes, el dueño de la empresa. Claro. Entonces, todos los contribuyentes tienen historias distintas de ventas, sectores económicos diferentes, historias familiares incluso distintas. De pronto conviene dejar resuelta la situación tributaria de la empresa para no tener un problema sucesorio, hereditario, etcétera. Y entonces las decisiones son distintas dependiendo del tipo de contribuyente. Entonces no hay una respuesta muy clara. Lo que sí, el ideal es siempre postergar los impuestos. Eso es el ideal al que aspira el contribuyente. Es decir, pago lo menos posible, postergo la tributación personal lo más que se pueda. Eso es como una lógica de planificación tributaria bien utilizada. Entonces, en ese ideal es que la gente mayoritariamente tiende a irse al 14B, pero ojo que pierden crédito una vez que retiran. Entonces, no siempre es conveniente, hay que mirar qué le conviene a cada contribuyente en particular. Claro, porque un lado está en lo que uno quisiera pensar de que está el incentivo de la reinversión. Claro. ¿Cierto? Es decir, de que el sistema tributario estuviera diseñado de tal manera en que siempre sea mejor reinvertir para hacer crecer el emprendimiento, las pymes, para que haya más trabajo. Y por otro lado, en paralelo, los mismos socios, los creadores, tienen que ir retirando porque, digamos, como tú dices, salvo que tengan fuentes de otros lados, generalmente la fuente principal proviene del emprendimiento en el que están metidos. Claro, y por eso es que este 14A hace tributar inmediatamente las utilidades, porque lo que ocurría es que en el FUT famoso se iban acumulando utilidades que aparentemente no habían sido retiradas, pero que no era tan cierto. Entonces que se quiso transparentar un poco ese hecho y se decide que estas empresas puedan decidir ellos tributar inmediatamente una vez que han generado la utilidad y llevarla al global complementario. Para incentivar esto se bajó la tasa del global complementario del 40 al 35%. Entonces, entendiendo que la tributación se cambia de la empresa a la persona natural, ya también eso en línea con lo que ocurre en los otros países de la OECD, donde el impuesto de las personas es más alto que el impuesto de las empresas. En Chile ocurre al revés, las empresas pagan más impuestos que las personas, pero por esta situación de postergación, es decir, paga la empresa, pero las personas no retiraban, lo acumulaban en el FUT. Entonces eso se quiso cambiar un poquito con el 14A. Y eso es lo que hay que mirar qué es lo que cómo quiero yo tributar mis utilidades, si quiero reinvertir o no. Entonces la pequeña y mediana empresa, que en general se llevan la mayor parte de las utilidades para la casa, lo mejor, sin duda, es que dejen resuelta su tributación con reglas claras, el 35%, utilizar o sea, como tope el 35%, de las utilidades sobre los 70 millones por ahí, pagan esa tasa del 35%, las demás pagan tasas diferenciadas. Oye, el 14 TER específicamente tiene que ver con, para recordar las cifras que hablamos al comienzo de la entrevista, con utilidades de hasta... ¿Cuál es el rango de ventas o de utilidades? El rango de utilidades en el 14 TER, letra C, el beneficio para el 14A y 14B, ¿ya? Sí. El rango de utilidades, o sea, de venta, no utilidades. O sea, yo vendo hasta 100.000 UF y tengo el beneficio de poder descontar mi base imponible. Ahora, el límite también es de la base imponible, porque el límite de descuento es de 4.000 UF, es decir, una utilidad aproximada de 100 millones de pesos. Claro, o sea, tendría que vender 2.600 millones y tengo una utilidad de 200 millones para tener el tope de beneficios. Eso estaba calculando recién, hasta 2.600 millones de pesos al año. En ventas al año. Claro. De ahí hacia arriba, por supuesto, ya estamos en un rango que ya escapa, digamos, lo que ya no va a tener este beneficio. Este beneficio, claro, hay otra. Oye, para ir cerrando un poco el tema de lo que es el mundo tributario y contable, para la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son las 3 o 4 preguntas claves que tendrían que hacerse los que están escuchándote, los emprendedores, la gente que está en las pymes, como para ir avanzando en una correcta planificación tributaria si es que no la han hecho? Bueno, nuestra recomendación es mirar un poquito la historia de su empresa, ¿ya? Si es nueva hay que ver proyecciones, pero si ya existe hay que ver la historia, es decir, ¿cuánto impuesto he pagado yo como persona natural dueño? ¿Cuánto impuesto ha pagado la empresa? ¿Cuántas son las ventas que hemos tenido en promedio? ¿Cuántas las ventas que esperamos tener? Hay varias preguntas que hacerse, y que son, fíjate tú, preguntas económicas. No tienen que ver tanto con la tributación, ¿te fijas?
va a tener un impacto tributario, sí, por cierto. Entonces uno tiene que ordenarlo. Pero las preguntas casi siempre son económicas. ¿Cuál es mi negocio? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuánto vendo? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto es el margen de mis utilidades? Entonces esas son las preguntas que uno se debe hacer a la hora de decidir cuál es mi régimen tributario, cuál es mi estructura jurídica. ¿Soy una SA? ¿Soy una SPA? ¿Soy una limitada? ¿Cómo tributan una y otra? ¿Qué efectos tiene eso? Fíjate tú que los regímenes 14A, 14B y 14 TER tienen requisitos de tipo de socio, de tipo de sociedad. Claro. Entonces todo eso hay que mirarlo, porque si nos ponemos creativos y estamos en el 14A y no queremos cambiarnos de régimen, pero me transformo en una SA, ya no puedo ser 14A y la ley automáticamente me va a cambiar de régimen. Entonces ojo que todas las decisiones que uno adopte como empresario, como empresa o como contribuyente deben mirar los efectos. Entonces para eso hay que asesorarse. Todo siempre que en el contexto del negocio se toma una decisión de esa naturaleza, hay que preguntar, asesorarse bien. Oye, muy bien. Entonces, Diego Berríos, que nos acompañó hoy día, él es socio director de IUS y nos explicó con mucha claridad entonces cuáles son las alternativas en términos del manejo contable y tributario, en qué consiste el 14 TER, cuáles son los rangos de venta, etcétera. Diego, para los que quieran contactarse con el estudio de ustedes. Bueno, hay todos los canales de las redes sociales. Nosotros estamos en el Twitter. ¿Ya? ¿Cuál es el Twitter de usted? El Twitter es IUS y latina US-asesores. Perfecto. Estamos también en nuestra web, es a-mediotributario.cl. Ahí nosotros difundimos distintos tipos de información, sobre todo en esta época que estamos en el desarrollo de la operación renta. Hay que informarse bien, hay que cumplir bien con las obligaciones tributarias para no tener problemas después con las devoluciones de impuestos, con las cargas accesorias, con la fiscalización. Entonces, nosotros vamos orientando un poco ahí a los contribuyentes. Nuestra página tiene harta información que vamos entregando. Perfecto. Y también, bueno, el teléfono en nuestra oficina. Nosotros estamos ubicados en Nueva Munategui, 1405. Eso es atrás de la Torre Entel. Nuestro teléfono es el 22-695-2980, 22-695-2980, y nuestra secretaria con gusto puede contestar y contactar con alguno de los expertos que pueden asesorar a las empresas. Perfecto. Muchas gracias, Diego, por haber venido a Emprender es Clave. Muy interesante todo lo que nos comentaste. Y nosotros nos vamos a ir a otra canción, esta vez